Buenas noches y bienvenido a otra edición más de Clamor en la Noche, aquí en vivo desde los estudios de la Cadena del Milagro, estudios de auxiliares aquí en Cataño, Puerto Rico. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos. Este programa sale a las 12 de la medianoche a 1 de la mañana por el canal 54 de Liberty, 54 de Dish, por unored.com, sale por cdminternacional@yahoo.com, lo puede accesar así a unored.com. También usamos, tardadamente, este programa se pasa también de 9 horas de Puerto Rico, ya cambió la hora en el este de los Estados Unidos, así que es más temprano, a las 11 de la noche, pero a las 9 horas de Puerto Rico, 8 horas del este de los Estados Unidos y en diferentes partes, sale por Facebook de hora de Puerto Rico 9 a 10 y en la costa este pues viene siendo 8 a 9. Así que este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y alegramos. Este programa se transmite de lunes a viernes de 12 a 1, es decir, amanecer sábado, y lo mismo sale por Facebook de 9 de la mañana, 9 de la noche, hora de Puerto Rico, a 10 de la noche. Dios le bendiga y bienvenidos a esta edición especial. Hemos estado pasando una serie de programas analizando los resultados de las elecciones. Quizás este es uno extra que vamos a hacer hoy. Tiene mucho que ver con cumplimiento de la palabra, como dice que el cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. Y vamos a leer hoy del capítulo 4 de Daniel. Y vamos a hablar, se recordarán primero como introducción a lo que vamos a hacer. Vamos a analizar la reacción de cosas que se hablaron y cómo se ha cumplido la verdad de lo que hemos hablado. Reacción de algunos partidos que no quieren, que aceptan, pero a regañadientas su fracaso, por lo que sea, y quieren culpar a otros. Y entonces, a nivel de Estados Unidos y aquí, pero especialmente a nivel de los medios de Estados Unidos, vamos a analizar cuál ha sido la reacción de cuando todo un aparato, 99% del Hollywood, 99% de los medios, prácticamente 99%, si vas a incluir otros medios que no existen, será un número diferente, pero estamos hablando 99% de los medios grandes de televisión en los Estados Unidos, las grandes cadenas, los grandes periódicos, cómo fueron abusivamente parcializados y convirtieron, en vez de noticieros, en vez de información, que puede ser para iluminar al pueblo, no, se convirtieron en plataformas de promover a unos estilos de vida, unos candidatos, un partido, especialmente el Partido Demócrata, y cómo ese partido recogió más de $1 billón. Póngale, $1 billón. Y gastaron en su campaña millones de millones. Y cómo le pagaron a artistas como Oprah Winfrey, que supuestamente ama el país. A Oprah Winfrey se alega que le dieron $1 millón por participar en eso. Y otros artistas cogieron miles y miles de dólares por participar y endosar a esos candidatos. Así que, y cómo cuando algo es de parte de Dios, cuando Dios está en el asunto y cuando Dios usa su soberanía sobre el hombre, como con todos los billones que tienen, con toda la convertir el Departamento de Justicia y los tribunales en elementos totalmente convertidos en armas políticas para destruir a una persona, destruir un candidato, o las medidas mentirosas y engañosas que usan para quedarse en el poder o para usurpar el poder. Y que la Biblia dice que no hay nada oculto que no sea traído a la luz. Y entonces, todo esto hay que analizarlo porque esto fue lo que se vivió en estas últimas elecciones, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos
y en otras partes del mundo, pero especialmente en nuestro rincón del mundo, en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico. En Estados Unidos con la campaña nacional de los demoniocráticos, que le llamé por ese nombre porque no representan al auténtico, verdadero Partido Demócrata, donde mi madre fue activista y militó allí. Así que demoniocráticos porque fueron secuestrados por la izquierda radical de Sodoma y Gomorra y satánica. Y aquí lo que llamamos la alianza satánica, y cómo el tiempo nos dio la razón. Y por eso cada elección la iglesia tiene que orar, tiene que buscar dirección, recordando que la iglesia no tiene un partido particular, que se mueve conforme a lo que cree y cada uno analiza dónde mejor hacemos el trabajo que Dios quiere, es otra cosa. Pero vamos a ver bien claro que hemos visto lo que nunca se había visto en la historia. Y entonces recordamos también la palabra profética, y cuando leemos lo que dice la Biblia, Nabucodonosor fue uno de los gobernantes más intolerantes, más crueles que hubo en el tiempo de su imperio babilónico, pero tuvo momentos de lucidez donde Dios le habló, le dio la visión aquella de la estatua, de diferentes materiales, diferentes oro, todo, barro, lo que fuera, bronce, etcétera. Y le mostró al principio de que llegaron los jóvenes hebreos traídos a cautiverio a su palacio para que él le sirvieran. Él escogió lo mejor de la juventud, allí se la llevó para Babilonia. Y cómo Dios, a pesar de lo impío que era este hombre, trató bien al exilio. Los jóvenes hebreos subieron, fueron elevados a puestos increíbles en el gobierno de él. Y con toda la maldad y toda la idolatría, el paganismo que había y la violencia que había en este hombre, Dios bregó con él. Y en algunos meses tuvo cierta lucidez. Pero la soberbia lo llevó a una situación de creer que él era. Ese es el problema, la soberbia. Y esa soberbia, yo voy a dedicar un programa a la soberbia, al orgullo, a la arrogancia. Pero voy a hablar un poquito de esto. Cómo la arrogancia ciega no solamente a los políticos, a los gobernantes, a los artistas, a los empresarios, a los líderes religiosos, a la gente, cómo la gente se envanece, se llenan de vanidad, se llenan de soberbia y se olvidan y se enceguecen. Y se cumple ahí lo que dice 2 de Crónicas 4:4, dice, el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, ha cegado los entendimientos de los incrédulos, ciega a los incrédulos, ciega a los cristianos que se descuidan negligentemente, que abandonan la palabra, que abandonan su vida de autenticidad de la palabra que dice cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y dice bien claro que instruye al niño en su carrera y cuando fuera viejo aún no se apartará de ella. La importancia de creer en la palabra, de creer en lo que Dios nos enseña, de tener fe no en nuestra inteligencia, sino en la inteligencia de Dios. Entonces, todo esto lleva a la arrogancia, la gente se olvida. Y eso pasa mucho en el mundo político, en el mundo material, empresarial, en el mundo artístico, la farándula, en Hollywood, y eso pasa mucho también en las esferas religiosas, en las esferas donde Dios levanta a un tipo que no sabía ni cantar ni nada, le da un talento, y luego cuando Dios los usa, después se van olvidando y se rompen. En el evangelismo, cuando empieza a haber milagros y señales, y de eso podemos hablar de Pablo, que Pablo dice 3 veces he rogado a Dios que me quite este aguijón que viene de parte de Satanás, porque me atormenta día y noche. Y Dios le dice, Saulo, Saulo, bástate de mi gracia, porque te he permitido este aguijón para que tu corazón, tu vida no se lleve de altivez, no te enaltezcas de las grandes revelaciones que te he dado, no se te vaya el humo a la cabeza, no te vuelvas un soberbio, un altivo, como dice en el caso de cuando Dios habla en Isaías 14, Ezequiel 28, y habla de que
se enalteció el corazón de aquel ángel querubín hermoso que dirigía la orquesta y el coro en el cielo y el alabanza, y que era el más cerca, el más bello de todos los ángeles, llamado Lucifer. Y cómo se llenó su corazón de altivez, y Dios tuvo que botarlo hasta con la música, lo botó con todos los instrumentos, con todo lo que tenía, lo echó del cielo y le espera al final del tiempo el lago de fuego y azufre. Entonces, antes de la caída viene la altivez de espíritu, la soberbia, donde la gente, como Lucifer, que se sintió que su belleza lo enalteció, el poder que tenía, estar cerca de Dios, y quiso ser semejante al Altísimo. Es decir, ya no estaba conforme con dirigir el coro, la alabanza, no estaba conforme con dirigir esa parte, quería sentarse en el trono de Dios. Y nadie puede ser más allá de Dios. Dios es Dios y es todo soberano. Y dice que quiso sentarse. Isaías lo revela en la ley de los referencias, Isaías 14, Ezequiel 28, y en Apocalipsis 12 dice que Miguel y sus ángeles luchaban con el dragón y sus ángeles, y el dragón con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y está hablando de la batalla que hubo en el capítulo 1, entre el verso 1 y 2 del libro de Génesis. ¿Por qué vino la debacle? ¿Por qué vino la destrucción? ¿Por qué vino el desorden? ¿Por qué vino las tinieblas? Y dice que una tercera parte de las estrellas, estaba refiriendo a los ángeles, fueron arrastrados con la cola, con la influencia del dragón, que es un símbolo de Satanás. Claramente, y vino entonces, dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu, la soberbia, que no puedes creer que tú no eres el que hace. Tú no puedes creer que estás en la condición que estás, no quieres aceptar, te rebelas hasta contra Dios, porque después de la altivez viene la caída, viene la altivez, viene la rebeldía. Y eso pasó con Nabucodonosor, y introduzco este programa y posiblemente el siguiente también tengamos que hablar de lo mismo, pero añadiendo más, porque estamos terminando entre este programa y el otro, la serie que hemos dado, que dimos 3 programas, estos son los últimos, el último o los últimos 2 programas de esta serie, y después nos dedicamos a otra cosa, a bregar con otras situaciones. Pero estamos hablando de Nabucodonosor, y que tuvo esas revelaciones de Dios, que Dios le reveló el futuro hasta el día de hoy, lo que iba a pasar. A diferencia de Daniel, Daniel tuvo esas revelaciones y no se llenó de humo, no se llenó de soberbia, de altivez. Pero Nabucodonosor vio la gloria de Dios, aunque era un impío, era un criminal, era un idólatra, trató bien al pueblo de Israel, hasta donde entendemos con los jóvenes hebreos, con Daniel, y aún todo lo que vio. Entonces, pero le alcanzó su soberbia. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y no voy a leer todo el capítulo 4, pero después que él tuvo la revelación de su caída, vamos a leer todo versículo 28 en adelante. Y he entendido que antes de esto tiene la revelación de algo que no entiende, de una revelación que habla de la caída que va a tener, que cómo su altivez la alcanzó, su crueldad, su maldad, porque todo lo que el hombre y la mujer sembrarán, eso cosecharán. Entonces vamos aquí a editar esa otra parte. Vamos a leer del versículo 28 del capítulo 4 del profeta Daniel. Capítulo 4, verso 28 en adelante. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Esto está en la revelación de su caída. Y en el verso 29, al cabo de 12 meses, paseándose en el palacio real de Babilonia, verso 30, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? 3 pecados que revelan la soberbia de Nabucodonosor y de cualquier ser humano. Vuelvo y repito, no es esta la gran Babilonia, primero, la gran Babilonia que yo edifiqué. No, yo la edifiqué, más nadie, yo soy el grande. Para casa real con la fuerza de mi poder, Dios para nada,
y para gloria de mi majestad. ¿Para qué tú estás construyendo un templo? ¿Para qué tú estás levantando un ministerio? ¿Para qué tú estás haciendo lo que estás haciendo? Para tu gloria, para tu majestad, para tu soberbia, para tu grandeza. Dios dice que su gloria no la comparte con nadie. Y ahora vamos al verso 31. Aún todo tiene su tiempo. Tardaron 12 meses. 12 meses para que la profecía del sueño que vio de su caída, de su enloquecimiento, se cumpliera. Pero se cumple. Y dice en el verso 31, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. Dios habla, hermano. Eso es lo que cuando me entrevistaron en esta campaña política, qué difícil era decir que Dios habla en formas distintas, en formas diferentes. Habla en el trueno, habla en el temblor de tierra, habla en el silbido del viento, habla en el silencio, habla en la tranquilidad. Pero Dios habla en el terremoto, habla en la tormenta en el mar, habla en Sodoma y Gomorra, habla en el fuego y azufre que caía sobre Sodoma y Gomorra, habla con el diluvio. Después de 120 años de hablarle por Noé y no querían creerle, cerró la puerta del arca y llovió y habló a través del diluvio que destruyó todo, solamente los animales que estaban en el arca y Jonás y Noé y su familia, saber 8. Y dice esto, versos 31 y 32, aún estaba la palabra en la boca, aún estaba la palabra, gloria a Dios, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. Dios habla, y todavía habla, así a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Verso 32, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, como los bueyes te apacentarán. 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Verso 33, y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como de las aves. Verso 34, mas al fin del tiempo yo como Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta y bendí al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino es por todas las edades. Verso 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces en el camino. En el mismo tiempo, verso 36, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Verso 37, y ahora yo, Nabucodonosor, al Rey del cielo, y glorifico, mira de nuevo, y ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbias. Escuche bien claro. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Cuando leemos esto en el día de hoy, quiero añadir que, mire, cuando Dios habla, se cumple. Qué difícil fue en esta campaña para decir lo que Dios me mandó a decir. En el 2022, noviembre del 2022, Dios me habló a mí y me mostró que había una alianza entre Victoria Ciudadana y el PIB, Partido Independentista, que era una alianza satánica, porque venían con engaño, venían con mentiras, y que advirtiera al pueblo. Y estuve 2 años advirtiendo esto, desde noviembre del 2022 hasta este tiempo, y me burlaron y me humillaron y todo. Pero cuando Dios habla, lo que Dios habla se cumple.
decía que esto era una alianza satánica. En el caso de Trump en Estados Unidos, para el 2015, un profeta que ya murió, no se llamaba Stanley o Clancy, el nombre exacto no lo sé pronunciar, pero este profeta de Dios dijo que ese hombre, que todavía no era candidato, iba a llegar a ser candidato, iba a ser presidente por 2 términos. Cuando se cumplió el primero, el mundo quedó atónito. Pero cuando fracasó y pasó lo que pasó, que no fue electo, por las razones que fueran, que no vamos a perder tiempo en eso hoy, y lo trataron de destruir. O sea, contra Dios no se puede bregar. Lo trataron de enjuiciar, lo trataron de meter preso, le trataron de destruir sus empresas, le trataron de destruir su vida, encarcelarlo, le sacaron cosas viejas, hicieron un arma del Departamento de Justicia a la administración demoniocrática. Y digo democrática porque este no es el auténtico, el Partido Demócrata no está en manos de los verdaderos auténticos demócratas, está en manos de Sodoma y Gomorra, de LGTBQ, de radicalismo, ateísmo, inmoralidad, está en manos de radicales de izquierda, de marxistas, todo lo más diabólico de la tierra se ha adueñado de ese partido. Entonces han hecho un arma para perseguir a padres. En California están arrestando padres y madres que van a protestar a las juntas escolares porque no quieren que les desmoralicen, depraven y lleven por depravación sus hijos con esta agenda LGTBQ, inclusive los transgéneros y toda esta porquería. Entonces los están arrestando a pastores, están arrestando curas, están invadiendo las iglesias católicas y de protestantes, evangélicas, para ver qué predican. Estamos igual que en una dictadura. Todo esto está pasando, todo esto está ocurriendo. Y entonces pasa esto y cuando vienen las elecciones tienen todo Hollywood lo tienen con 99% de los artistas, pagándole, se alega hasta $1 millón a Oprah Winfrey. Después tiene a Whoopi Goldberg, el programa ese de View en NBC, creo que es NBC. Ese programa lo que hace es una maquinaria demócrata. Los anclas y los periodistas de CNN, pero los más también inclinados, el Washington Post, el New York Times, el Boston Globe, los periodistas más famosos de estos periódicos, entonces tienen todo controlado en los medios, hermano. Tienen controlado las riquezas de la gente más poderosa y levantan nunca en la historia un partido demócrata, un partido de ninguna clase, había tenido el Partido Demócrata $1 billón, $1.000 millones que los entregaban y regalaban $1 millón. Por eso yo no dudo que se va a saber si es verdad, que alegadamente ese hombre que dijo comediante que dijo que Puerto Rico era una isla de basura flotando en el Caribe, ese hombre lo más probable, alegadamente se piensa que ellos le pagaron para hacer eso, que lo infiltraron o alguien dentro del programa se infiltró, engañó a la gente que hizo el programa. Trump no tuvo que pedir perdón a nadie porque él no tuvo nada que ver con eso, pero lo tenían utilizado para destruir la moral de ese hombre, virar los boricuas, los latinos y los negros y a medio mundo en contra de ese hombre, mintiendo, haciendo una barbaridad. Y cuando tienen todos los medios para inflar lo que dice y repetir, que era lo mismo que estaba pasando aquí después de las elecciones, que Dalmau y su gente no quieren aceptar y un grupito repite y repite que les robaron esto, pues eso es la teoría de Joseph Goldberg al comienzo del gobierno nazi de Hitler, que decía Goldberg, una mentira repetida continuamente se convierte en una verdad. Entonces, ¿qué pasa? Luchar contra eso es difícil. Lo tratan de matar. Se está investigando la posibilidad, y está llegando a eso, de que hubo órdenes que bajaran la guardia y que lo dejaran que lo mataran. Todo eso son alegaciones que se están viendo. Infiltran a un individuo y si le pagaron $1 millón a Oprah Winfrey para que lo apoyara y para que hiciera. Si cogieron al presidente de Ucrania y lo volaran en un avión de la Fuerza Aérea para hacer campaña indirecta a días de la elección, hermano, hacen cualquier cosa. Si son capaces de quitarle la soberanía a los padres y depravar los niños, todo esto es capaz. Pero miren, hay un Dios en el cielo. Y si Dios habló por Clancy o como fuera el apellido del profeta que ya murió, que nunca vio lo que había pasado, que ya se cumplió el ciclo.
Ya se cumplió la palabra del profeta, el hombre volvió a ganar y ahora, para que no hubiera duda, el voto popular, el voto del colegio electoral barrió y controlan el Congreso y controlan el Senado y controlan la Casa Blanca. Ahora, ¿cómo se comporten? Que le den la gloria a Dios. Pero mire bien claro, póngame por ahí el asunto de Trump, la señora Kamala fue derrotada. No fue suficientemente humilde, tardó un día en aceptar que fue derrotada y pedirle reconocerlo y darle las gracias a los que trabajaron por ella. Pero mire lo que pasa cuando se cumple la palabra de Dios. Y ahora tiene a Joy Wright. Esta señora está demente. Es una ancla de NBC News, WNBC Cable. Trajeron a uno de sus programas en NBC a una psiquiatra y una de sus anclas pidiéndole a todo el que perdió, que de otras palabras, que tienen familiares que son trumpistas, que votaron por Trump, que no hablen con ellos, que rompan amistades, que rompan familiares. Eso es demoníaco. Periodistas de programas estos de la noche, de jocoso, llorando. En el programa ese de Whoopi Goldberg, que es un demonio, una persona poseída del mismo diablo, con las cosas que dice, el odio, destilando odio, dividiendo la familia. Mire, ya esto pasó, ahora hay que bregar para proteger la nación, proteger la isla, pero no podemos seguir odiándonos. Ahora hay que decir la verdad y refutar las mentiras como lo que están haciendo aquí, que no quieren reconocer y diciendo una mentira repetida de que les robaron las elecciones aquí. Pero quiero que me ponga un retrato de Trump ahí, electo, y a 2 días de su elección. Mire cuando Dios está, porque dice aquí que Dios es el que quita y pone reyes y lo da a quien Él le dé la gana, y contra eso porque ¿no? Y a veces entrega a la nación en manos de lo peor, porque eso es lo que pero a veces pone a gobernar quien Él quiere porque es lo que me conviene. Y yo voy a leerle los resultados que tengo aquí. 2 días después de ser electo, porque Dios lo permitió. No era posible que ese hombre con todos los cargos, con toda la demonización, con toda la destrucción, con toda la difamación, con atentados de muerte, pudiera ganar estas elecciones. Dios le dio la oportunidad y ahora hay que orar por él porque Dios me muestra que van a seguir y van a tratar de matarlo aún después que tome las elecciones, tome el puesto de presidente. Y hay que orar para que no se desvíe, para que no se le vaya el humo a la cabeza, porque Dios no tiene niños mimados, pero Dios lo ha puesto para frenar toda esta poca vergüenza, toda esta depravación de los demoniocráticos. Y aquí en Puerto Rico, Dios detuvo totalmente la alianza satánica, que decían que era una mentira. Entonces, vamos a leer primero, vamos a hablar primero de esto y después vamos a leer lo que ha pasado 2 días después cuando Dios pone a una persona. Pero Dios me dio la razón en cuanto a eso vamos a poner primero esto. Ponme el retrato de Trump y entonces luego vamos a terminar y posiblemente si no lo hacemos en lo hacemos en el segundo programa. Pero vamos aquí. Ya han pasado varios días, ya no son 2 días, pero 2 días después, y 2 días después que ganó. Entonces, ponme un momentito la foto de Trump ahí, un momentito ahí para equilibrarlo con esto que está aquí. ¿Ok? Dice bien claro, 2 días después de ser electo presidente, aunque no lo... Aquí está el efecto que hubo de parte de Dios cuando este hombre ganó. El mercado de valores alcanza un nivel récord. Se devuelve caravana de migrantes en la frontera. Los terroristas de Hamas piden el fin de la guerra, aunque no les creo, porque saben que no va a comer el cuento. Con Biden lo que tenían, con Kamala Harris lo que tenían un relajo. Hamas pide el fin de la guerra. 2 días después. Bitcoin alcanza un récord. Cuando es la voluntad de Dios. Putin está listo para poner fin a la guerra en Ucrania. Qatar expulsa a los líderes de Hamas. 2 días después que ganó persona que Dios escogió. Porque Dios quita y pone reyes. Y que no tiene niños mimados. Lo malo que haga Dios les reclama. Qatar expulsa a los líderes de Hamas.
La Unión Europea compra gas estadounidense, no gas ruso. Putin venderá petróleo en dólares. Zelensky telefonea a Trump y a Elon Musk. El alcalde de Nueva York pone fin a los vales para ilegales que estaban mientras los veteranos y los habitantes viviendo en las calles. A esta gente estaban dándole vales por miles de dólares al mes y arruinando la economía. Gente que vino ilegalmente, muchos de ellos gente buscando su vida, pero muchos criminales también. El alcalde de Nueva York pone fin a los vales para ilegales. México detendrá a migrantes en la frontera con Estados Unidos. China quiere trabajar pacíficamente con nosotros. Y una gran empresa estadounidense se mudará fuera de China. 2 días cuando Dios pone y quita. Y esto la prensa, como dice la Comedia de Papel, este asunto, la prensa maldita, vendida, fanática, que de periodismo no tiene nada, tanto aquí como allá, que hay sus excepciones, pero raramente las excepciones son pocas, no dice nada de esto. No dice nada de esto que pasa 2 días después, como han ocultado toda la tragedia. Si no fuera por Fox News, usted no supiera de ver todas las lágrimas de estos tipos que supuestamente tienen estos shows de las 11 de la noche y llorando y pataleando. Y en NBC, Joy Wright, haciendo locuras, mi hermano. Oye, bien claro, esto es una cosa. Joy Wright promoviendo promoviendo el odio racial, diciendo que los latinos, pero no veo ninguno de estos protestando aquí, barriendo el piso con los hombres latinos, porque votaron más del 55% a favor de Trump, barriendo con las mujeres blancas, barriendo el piso con las mujeres negras. Esa es Joy Wright, la afroamericana esta, que es una vergüenza para su comunidad. Promoviendo el odio, dividiendo la familia, trayendo una psiquiatra a decir que no podemos tratar bien a los que votaron en contra de Kamala Harris y votaron a favor. Esto es una locura. Ahora hay que bregar. Las elecciones pasaron y tienen que aceptar la realidad. Ahora ya están planeando la guerra al gobierno. No es una palabra. Esta es una enfermedad, hermano. Pero cuando Dios habla, Dios cumple su palabra. Y en el caso, por ejemplo, de que yo llamé la alianza satánica, mire quién me dio la razón. Cuando vino la concentración, ese festival demoníaco que tuvieron allí, salió a reducir. Vamos a ver un programa que yo he sido criticado en otras, pero respeto y he tenido que orar por teléfono cuando ha estado angustiado en años pasados. Pero vamos a ver cómo la razón cómo el tiempo me dio la razón de lo que Dios me dijo que era una alianza satánica. Vamos a poner esa parte ahí. Donde hasta las cosas satánicas se están usando en esa alianza. Y ustedes creen que eso es vacilón. No. Y yo creía que era un vacilón de Jorge Raschke. Pero señores, mire, Alberto Pérez, candidato a legislador municipal por Victoria Ciudadana, ¿ok? Por Toabaja. Miren esto. Miren esta foto rapidito. Miren, ese individuo es satánico. Miren esto. El candidato a la legislatura municipal en Toabaja es satánico. Sí, estos son las fotos de él. Miren eso. Wow. Miren eso. Entonces, esto es por el partido Victoria Ciudadana. O sea, de hecho, Toabaja, él no corre por el candidato a la alcaldía de Toabaja, pero sí hay 2 candidatos a la legislatura. Entonces, este señor, sí, vamos a ver, eso lo dice él, que es satánico y todo. Pero mire con quién está retratado y mire con quién está para arriba y para abajo. Miren esto. Esto es algo que esto es increíble. Mire, Natal, todos están en la cuestión de la satanería y de la brujería. Si cambian más rápido, tenemos menos tiempo. No tenemos tiempo. ¿Ok? Mire, ahí está. Sigue cambiando. Miren esto, señores. Uy.
todos se entregan al satanismo. Por eso es que ustedes ven él con el saludo, etcétera, etcétera. Vamos a seguir. Tenemos más imágenes por acá. Se acabaron. Ok. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, mi pregunta es: ¿qué puede aportar este candidato al municipio? ¿Ok? Porque se supone que vamos a suponer que el proyecto Dignidad gane. O sea, yo digo que el proyecto Dignidad, que son conservadores y cristianos, o sea, ¿cómo puede trabajar un satanista? Yo no entiendo esto, señores. Así que, para que usted vea, hasta con el malo, hasta con el demonio está bregando Juan Dalmau, ¿ok? Vengo rápido. Bueno, ustedes están viendo que el tiempo me dio la razón. Yo en este programa, pero en el segundo que termino el análisis final, vamos a hablar sobre cómo el pueblo fue sabio y cómo ha habido una campaña antes y ahora, después de las elecciones, de difamarnos a todos los que alertamos al pueblo del peligro que había como mercaderes del miedo. Y que eso venga de un grupo que supuestamente pues se ha hecho que no lo puede hacer porque la iglesia no tiene partido, de un partido que se alega en ser representante de todos los valores y de la iglesia, que esa parte de que tengas creencia en lo que sea, pero que venga de ellos, que son nuestros hermanos, y que traten de imponernos, nos critiquen porque no ganaron y que somos culpables. Es que la iglesia no tiene un partido. La iglesia vota conforme a su conciencia, a lo que conviene, a los intereses del reino. Y a veces hay cosas que parecen ser más importantes en el escalón, en la estrategia de Dios, que lo que algunos se inventan en su cabeza. Y de eso no hemos dejado de tener valores y nunca hemos dejado de defender los valores. Pero yo quiero hablar un poquito más extensa de esto porque me preocupa cómo se ha tratado de desvirtuar y darle la razón a la mentira de que fue una campaña de miedo. Yo fui la primera persona que por la gracia de Dios hablé. Y después otros más se dieron cuenta del peligro que había. Si el atalaya viera el mal venir y no lo advirtiere, será culpable de los que se pierdan. Y después la incredulidad de un pueblo que no puede creer que Dios habla, pues entonces tendrán que votar este libro, porque aquí Dios habla. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo es Dios. Y lo dice en el libro de San Juan Apóstol. En el libro de San Juan Apóstol, de Evangelio según San Juan, usted lee ese primer capítulo y lo dice bien. Claro, Dios habla. En diferentes formas y maneras Dios se manifieste. Mire lo que dice. En el capítulo 1, versos 1 y 2 y 3, bueno, en todos estos versículos, vamos a verlo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 2, pero en el verso 1, vamos a leerlo de nuevo. Verso 1, 2 y 3 y 4. Ok, vamos a leer eso. Y al 5, vamos a leerlo del 1 al 5. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 al 5. Capítulo 1, Evangelio según San Juan, verso 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En otras palabras, que Dios fue la palabra encarnada. Verso 2, era en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Verso 5, la luz en las tinieblas resplandecía, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta es palabra de Dios, hermano. Dios revela a sus siervos, Dios habla.
en todas las entrevistas que me hicieron, qué problema era poder explicar cómo Dios habla a uno. Él habla en diferentes formas. Él habla se acuerda Jonás cuando iba camino a Tarsis, desobedeciendo el mandato del Espíritu Santo, después de ir y llevar el mensaje a Nínive. Y se montó y compró un pasaje para Tarsis. ¿Cuántos han cogido el pasaje para Tarsis y no están yendo a donde Dios los manda? Y en este asunto, hermano, en el próximo programa yo quiero hablar profundamente de esto, porque yo creo que me siento mal porque conozco a los líderes y he hablado con ellos y sé que se preocupan, y todos en su capacidad advirtieron al pueblo. Todo el liderato considerar fundamental, verdaderamente bíblico. Le advirtieron, vieron la visión de que esa alianza era satánica, de que era mentira. Y luego se ve ahora que siguen majadereando con la mentira de que no le robaron las elecciones, cuando no se les robó nada. No quieren aceptar porque están lamentando una excusa que la gente empiece a hablar y se vio. Mire, yo fui a pagar la hipoteca a un banco, no voy a decir el banco. Fui a ese banco y me encuentro con un hermano y empiezo a hablar con él a la salida. Y cuando estoy hablando con él, hay un hombre parado escuchando lo que estoy hablando. Era de esa alianza. Empezó a decirme ladrón, pillo. Bueno, el barrio casi me da la rabieta que yo me tuve que ir saliendo y diciendo, Dios tenga misericordia. La cantidad de gente que ha escrito pseudo cristianos diciendo que esto ha sido, y esto me explica que en el próximo programa tengo que explicar la diferencia entre una campaña de miedo y una campaña de advertencia, y cuando las personas se demuestran que han perdido la visión. Sí, porque ya lo que siempre he dicho, que se convierten en un partido político más. Empiezan a criticar a todo el mundo, a devaluarlo. Y es peligroso, porque si permitimos que ahora un movimiento, tanto el movimiento de la alianza esta satánica, como otros medios que respaldan, que promueven su idea, y que un movimiento donde militan muchos buenos cristianos se dejen y sus líderes hablen y demonicen a uno como mete miedo. ¿Qué vamos a hacer? Porque esta gente asumió con todo y esto, y le voy a hablar claro cómo Dios y cómo hay que respetar al puertorriqueño, porque entendió el mensaje. Y en este programa no me queda tiempo, pero quiero cerrar esta brecha porque ahora tenemos que orar, ahora tenemos que trabajar. Ahora las familias no pueden seguir divididas, pero si uno se dice que el silencio otorga, si todos estos insultos y toda esta deducción de la verdad por gente que están frustrados y siguen hablando y mencionan a uno hasta por nombre y apellido. Entonces, yo aquí lo que voy a decir es bien claro es que me sorprende la reacción frustrante y que ahí hay gente buena y que le voy a decir cosas que todavía no las he hablado para que este capítulo cierre y nos preparemos, porque el avisado va al mal y se prepara. Esta gente escalaron un puesto ahora de segundo, pero yo felicito al pueblo de Puerto Rico, porque entendió el mensaje no de miedo, de advertencia, y una cosa es miedo y otra cosa es advertencia, de que no podía permitirse que tomaran el lugar, pero están en número 2, están como decía cuando el Imperio Romano se había destruido y siempre se creían omnipotentes, infalibles, que no podían. Y cuando las tribus germanas, las tribus bárbaras llegaron a las puertas de Roma, dijeron, los bárbaros están a las puertas. Pues mire, se logró que los bárbaros tomaran el poder completo para darle un tiempo a estos partidos políticos para que analicen, se examinen, busquen cómo, y les voy a hablar en el siguiente programa a todos. Pues quiero cerrar este capítulo porque quiero empezar unas series diferentes, ya estamos llegando a fin de año. Yo necesito que ustedes oren
El viaje a Venezuela está detenido hasta que Dios no me diga. Le tengo que hacer un llamado a todos ustedes porque el defender al pueblo me ha creado gente que parece que odian a uno, por poco me dan. Pero hemos tenido que gastar recursos hasta casi lo último en el asunto del clamor este año y todo está saldo, pero estamos en una renovación, en una reconstrucción y queremos que ustedes oren para que Dios nos supla. Cada viaje de estos que damos son miles de dólares y necesitamos que ustedes oren por nosotros, oren no solamente por las finanzas, oren para que los que estamos aquí podamos integrarnos con una sola visión que es salvar almas, guardar nuestro país, guardar nuestra nación. Ya en Estados Unidos se ha detenido por ahora la agenda satánica de los demoniocráticos, de los radicales de LGBTQ, de toda la destrucción de la juventud, de las libertades. Eso se ha detenido, pero no ha parado. Ya estos individuos han proclamado que van a seguir la guerra. No van a detenerse. Y aquí en Puerto Rico ya los tenemos en las calles, en el viejo San Juan, gritando, alborotando, destilando y dicen que les robaron las elecciones. Cuando ya todo el mundo ha aceptado casi todo, pero están cultivando que esto van a hacer, van a tratar de tumbar este gobierno en las calles. Tienen el apoyo de grupos radicales, comunistas, marxistas, de izquierda del mundo entero. Tienen en Estados Unidos el grupo que está demoniocrático también y tienen aquí en Puerto Rico y tienen en Estados Unidos George Soros con sus millones y sus hijos. Es decir, que tienen recursos. La guerra está comenzando. Se ganó una batalla, pero la guerra sigue en pie, hermano. Si usted cree que esto terminó ahora, está equivocado. Ahora vienen como los bárbaros a las puertas de Roma. Pero el peor enemigo que tenemos somos internamente la negligencia, la depravación, la caída espiritual, la división del pueblo, la politización mental y espiritual de la gente, en vez de ver las cosas como son. Tenemos que buscar a Dios. Esto hemos detenido en Estados Unidos, el que la nación entera fuera llevada por un barranco. Ahora comienza la batalla por afirmar la victoria que ha habido. La victoria ha sido que en Estados Unidos con la victoria de Trump se ha detenido toda esa propaganda demoníaca, que un vicepresidente que viniera, que había tenido 20 años de maestro en el sistema educativo del país más comunista del mundo, China, esclavizante de pueblos, sin principios, destructores de millones de vidas. Y eso era lo que venía. Y esta señora que está comprometida con la izquierda radical, hasta con los enemigos de Israel, aliada con todos estos terroristas de otras partes de Hamás y enemigos del pueblo que Dios escogió para traer el Mesías. Hemos detenido el peligro. I have to speak. Tengo que hablarle a ustedes. Ahora ha comenzado la batalla grande. Retener. Ya hemos detenido inmediatamente en Estados Unidos y aquí la barbarie de la idea satánica de tomar a nuestros hijos y destruirlos. Y que Dios use lo vil del mundo, que use a un pecador que tiene la visión de obedecer a Dios. Y que aquí ustedes se han unido, populares, que eligieron por encima de su preferencia, eligieron detener el peligro y que haya habido un grupo político llamado cristianos, porque ya escondieron, yo no sé, parece que han escondido, casi no menciona, su líder casi no mencionaba a Dios para nada, por miedo a que lo fueran a reaccionar, pero lo que sea que se dicen y a puerta ya en privado y tras bastidores, que son los representantes que no lo son, totalmente aliados en silencio con los enemigos nuestros y que no saben evaluar el peligro verdadero y que no saben hablar dónde es que existe, dónde está y hasta dónde llega el defender los valores. De eso hablaremos, porque yo lo siento en mi corazón. Hemos ganado en Estados Unidos, hemos ganado aquí una batalla, pero la guerra continúa, hermano. Esta gente son los vestidos de ovejas.
se tragaron a su propio aliado, Victoria Ciudadana, la destruyeron para consumirlo. Ahora, eran antes, como señalé en un programa la semana pasada, eran antes un dragón de 2 cabezas. Eran antes un dragón de 2 cabezas, ahora son un dragón de 1 cabeza. Pero la oración eficaz del justo puede mucho. Gracias a todos ustedes. Evalúen todo lo que estamos hablando, hermano. Y en el próximo programa entraremos de lleno en detalles de estas cosas. Padre, salva almas. Restaura nuestra vida, suple nuestras necesidades, Padre. Mira cómo el ministerio necesita tu apoyo. Apoyo espiritual y apoyo material, económico. Señor, sabe que tenemos grandes compromisos. Señor, esta viña no se vende. Trae de tus recursos en gloria. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Provee y toca a aquellos que oren, que ayuden y a aquellos que puedan. Provéenos de tus riquezas en gloria lo que necesitamos para seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús, sana, libera y bendice al pueblo que nos está escuchando. Y aquellos que desean enviar una ayuda especial en cheque o giro postal, hágalo a clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o por ATH Móvil, busca sección de negocios, busque clamor a Dios y envíe lo que pueda. Pero más que nada, ¿quiere nuestra carta? Pídala a Jorge Rasky, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 0095, el mensaje del mes. Que Dios le bendiga. Y si no tiene nada que enviar, manden su petición, que yo personalmente oro por ella. Hasta mañana a esta misma.